El viento olía a metal caliente y a recuerdos que no se iban. Ella estaba de pie, la chaqueta apretada contra el frío nocturno, cuando el sonido llegó. Un cascar unánime sobre la tierra dura, una presencia que no pedía permiso pero que reclamaba atención. Un caballo Mustang se detuvo frente a ella, los ojos brillando como fósforos en la noche. No había jinete, solo una cuerda rota colgando de su cuello y una cicatriz vieja que cruzaba su costado como una letra de despedida. ¿Qué hace un caballo salvaje guiando a una veterana hacia la frontera? La pregunta no era retórica, era una llave que abrió otra puerta dentro de ella. Ella, que llevaba dentro el olor de pólvora y la costumbre de mirar siempre hacia atrás, entendió al instante que aquello no era una coincidencia. Algo esperaba más adelante. Algo que había estado ahí desde antes de que ella volviera. Desde antes de que dijera adiós a un cuarto lleno de uniformes y promesas. El Mustang la observó. Sus fosas nasales se movían con lentitud, probando el aire. Levantó las orejas, un gesto sencillo pero perfecto. Luego, sin apartar la mirada, tropezó un paso hacia la llanura y empezó a andar. Ella lo siguió. Quedó una pregunta suspendida en el frío. ¿Qué secretos guarda ese viejo puesto fronterizo abandonado? ¿Y por qué un caballo la está llevando hacia ellos? Ella se llamaba Ana, aunque pocas cosas en su vida habían vuelto a llamarse con su nombre completo desde que dejó el servicio. Y su retirada no había sido una victoria clara ni una derrota limpia. Había vuelto con manos que sabían arreglar motores y con noches que no sabían dormir. Tenía la edad de llevar fotografías de nietos que aún no existían, y la mirada de quien ha visto demasiadas despedidas en salones sin ventanas. Vivía sola en una casa pequeña al borde de la ruta, con una radio que hablaba a bajo volumen y una taza de café que sabía a lo mismo cada mañana. Memoria. Sus días se parecían. Medicinas ordenadas en filas. Caminatas al mediodía para que las piernas recordaran que podían aún sostenerla, y la costumbre de tocar al pasar la placa que había colgado en la pared, una placa con un número, un rango, como si ese metal pudiera contener la manera en que su pecho latía cuando las sirenas aparecían en sus sueños. El pueblo más cercano apenas respiraba. Una estación de servicio con luces intermitentes, un diner donde la camarera la saludaba por su nombre, y un estante de periódicos donde las noticias se resignaban al polvo. Era otoño. Las sombras se estiraban temprano y el sol, cuando aparecía, parecía una promesa a medias. Ana caminaba cada tarde hacia el campo. Lo hacía por el sonido del aire en la hierba alta, por la sensación de no estar atrapada entre paredes que guardaban órdenes y memorandos. Allí, en la frontera de su mundo, se encontraba con lo que aún no se había roto del todo. Un trozo de sí misma que todavía podía reconocer el latido de un caballo. Había crecido con historias de monturas viejas, con la voz de su padre hablando de bestias que sabían los caminos antes que el hombre. Eso la salvó más de una vez. La herida que ella no decía, esa rendija que aparecía cuando escuchaba disparos en una película, o cuando un avión cruzaba el cielo en formación, se presentaba como una náusea silenciosa. Por eso evitaba las multitudes. Por eso aprendió a hacer las compras en horas templadas. Por eso cerraba la puerta tras de sí con 2 vueltas, aunque la cerradura tuviera memoria. Esa tarde, con la luz hundiéndose rápido, notó una estela diferente. Huellas de herradura sobre la tierra seca que iban hacia la vieja carretera fronteriza. No eran recientes, pensó al principio. Después, al agacharse, tocó la marca. El barro se había endurecido hace poco. Una intuición. Esa mezcla de disciplina y viejo instinto de supervivencia le dijo que siguiera. Siguió. El Mustang apareció entre los matorrales como si lo hubiera llamado un hilo invisible. No tenía herradura en un casco. Su pelaje era de un negro cenizo que brillaba con la última luz. Su lomo mostraba el mapa de viejas batallas físicas, cicatrices, una costra en la grupa
un remolino de pelo perdido en un lugar donde seguramente había habido una cuerda muy apretada. Se acercó sin miedo, pero tampoco con confianza obediente. Eran dos extraños que compartían heridas y, por eso, entendían la prudencia. Ella extendió la mano, no para domarlo, para comprobar que la carne y el aliento eran reales. El humo y la pólvora podían esperar afuera. Allí, en ese contacto había otra verdad. El animal reconocía la reparación posible en sus dedos. No hubo palabras. No las necesitó. Ana aprendió en un mundo con órdenes, a leer los silencios. El puesto fronterizo al que la bestia la dirigía quedaba 2 horas de caminata por una ruta que había dejado de existir en los mapas formales. Era un lugar que la gente del pueblo recordaba como un punto de control, que había visto mejores días. Ventanillas rotas, metal corroído, y una antena caída que alguna vez había buscado señal más allá de la tierra. Nadie pasaba por ahí si no era por necesidad, y las necesidades en ese terreno se llamaban de otra manera. Migraciones, contrabandos, o simplemente la costumbre de esconder lo que la ley prefería no mirar. Ana no creía en coincidencias, tampoco en señales místicas, creía en la lógica de seguir pistas. Y la pista hablaba por sí sola. El animal la estaba guiando. Ella debía decidir si obedecerla. Decidió hacerlo. El primer golpe de la noche fue el silencio profundo que cayó cuando entraron en la planicie. La luna se pegó a la espalda del Mustang como un farol apagado, y las ruedas de recuerdo del pasado chirriaban en su memoria. Cada paso del caballo sincronizaba su respiración. Ella contó las piedras, como si enumerar pudiera mantener la realidad en su sitio. A la distancia apareció la silueta del puesto, un rectángulo de sombras con una torre que parecía haber sido clavada por alguien que ya se había ido. El Mustang se detuvo a 100 metros, olisqueó el aire y pegó una bocanada que pareció decir, «Aquí». Ana apretó los dientes. Había una puerta entreabierta cuando llegaron. No era solo la madera que cedía. Era la sensación de que algo se había estado esperando. Entraron en la sombra. El aire adentro olía a aceite viejo y a cartón húmedo. Había papeles desordenados sobre un escritorio. Un teléfono con su cable cortado. Mapas con líneas que cruzaban la frontera en trazos temblorosos. Había una silla volcada y una foto pegada con cinta en el marco. Un hombre con uniforme sonriendo. Una mujer con manos en los bolsillos y detrás, un caballo. El corazón de Ana dio un vuelco que no tenía nombre. Con dedos que temblaban alcanzó la foto. En la parte trasera una nota garabateada. No confíes en lo que encuentres hasta que el sur lo confirme. La tinta había sangrado por la humedad. Un ruido seco los sobresaltó. Pasos fuera lentos y calculados. Ana retrocedió, instinto militar cazando en su piel. El Mustang levantó la cabeza, olfateó. Ella se quedó muy quieta. Los pasos se acercaron a la ventana rota. Una figura dijo algo en voz baja. No la entendió. Entonces la figura pasó de largo y se perdió en la oscuridad. ¿Alguien más también había estado ahí? La tensión cambió de intensidad. Ya no eran los fantasmas de su pasado los que la acechaban, sino presencias recientes con respiración y botas. ¿Quiénes venían? ¿Buscadores de secretos o guardianes de lo que debía quedar bajo llave? Ana tomó una linterna del escritorio, encendió solo una fracción de luz y encontró bajo un archivador un cuaderno con tapas gastadas. Dentro había recortes de periódico, listas de nombres, coordenadas y, entre todas las cosas, una fotografía policial con un sello. Se busca. Testigo clave. Ana tragó aire. El nombre era familiar. Una vieja operación en la que ella había estado por el otro lado de la valla, en otra vida. La memoria golpeó con fuerza. Se acordó de una patrulla que había seguido una pista equivocada, de decisiones que se habían quedado pegadas entre la ética y el deber. Se acordó también de promesas que no había podido cumplir. Ahora, en ese puesto olvidado, esas promesas parecían materializarse en tinta y papel.
El Mustang resopló nervioso. Apoyó la cabeza en su hombro como quien pide permiso o perdón. Ana cerró los ojos. Una voz pequeña dentro suyo dijo que se fuera. Otra, más obstinada, le dijo que no podía. Se prometió a sí misma, una promesa que no soltaba la culpa, descubrir la verdad. Avanzó entre cajas. Encontró una puerta metálica, medio oculta bajo sacos de arena. La cerradura estaba cerrada con óxido, pero el peso de su mano empujó y la mantuvo un poco. Detrás, un estrecho pasadizo que olía a frío y a electricidad que había sido apagada hace años. Una luz tembló en su imaginación. ¿Y si dentro había algo que explicara por qué el Mustang la había traído hasta allí? Afuera se oyó un motor a lo lejos. No era de camioneta normal. Era un motor que sabía de viajes largos y de cosas que no se preguntan en voz alta. Alguien se acercaba por la ruta secundaria. El sonido se volvió un tambor. Ana miró al caballo. El Mustang respondió con un movimiento que recordó a un saludo militar. Las orejas hacia adelante, la postura firme. Ella respiró y se agachó para no ser vista. La primera cliffhanger. Un haz de luz recorrió la ventana rota barriendo el polvo. Una voz gritó un nombre que Ana no reconoció, y algo desde el fondo del pasadizo respondió con un eco humano. ¿Quiénes eran? ¿La buscaban a ella? Se quedó inmóvil hasta que el motor pasó de largo. El ruido se alejó, pero el pulso de la noche había cambiado. Ana decidió que no se marcharía sin averiguar más. No aquella noche. Agarró una linterna más potente y bajó por la escalinata metálica. El pasillo descendía en espiral, como la concha de un caracol seco. Cada paso hacía crujir el metal. La temperatura bajó. Una corriente de aire pasó junto a su cuello, trayendo un olor a papel viejo y tinta oxidada. Aproximándose a una puerta cerrada con un candado grande, Ana percibió una vibración en el aire. Alguien estaba pisando muy cerca. No era el motor. Era otra respiración. Ella se escondió detrás de una columna. El corazón golpeaba en su garganta. La respiración se detuvo. Luego un ruido. Algo metálico que se soltó. Cuando la puerta del final del pasillo se abrió 1 centímetro, una mano curtida con la huella de muchos trabajos, asomó y arrastró un objeto envuelto en tela. Ana no pudo ver qué era, pero la forma daba a entender que no era un papel. Era algo más pesado. Segunda cliffhanger. La mano, sin saber que alguien la observaba, dejó caer una llave en el suelo. El sonido resonó como un ultimátum. ¿Qué abría esa llave? Era la clave para lo que buscaban. Ana se mordió el labio. La llave era redonda, con un grabado que ella, por extraño que pareciese, reconoció de historias antiguas en su propia tropa, un símbolo que marcaba operaciones encubiertas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ese símbolo se usó? No tuvo tiempo para pensar. Pasos se acercaron por la escalera. Alguien había bajado a la sala. La lámpara de su linterna tembló. Ella sostuvo la respiración hasta la asfixia, consciente de que cualquier movimiento podría delatarla. Cerca, el Mustang inhaló, largo y profundo, y exhaló con un silencio que fue a la vez aviso y consuelo. En la sala principal, entre cajas vacías, apareció un hombre con una chaqueta gastada. Tenía la barba de quien ha olvidado el afeitado y un chaleco con bolsillos llenos. Rebuscó entre los papeles, murmuró palabras que no consiguió escuchar y con un gesto torpe dejó algo sobre la mesa. Una placa metálica, oxidada por la humedad. La placa llevaba un número y un nombre. Ana la reconoció antes de verla. Era la placa de un compañero que había desaparecido años atrás. El aire pareció comprimirse. Tercera cliffhanger. El hombre pronunció el nombre completo del compañero con una calma que heló a Ana. La palabra quedó flotando. Fuera, el Mustang resopló con fuerza y con un impulso decidido empujó la puerta principal. La madera crujió y por un instante, todos los presentes supieron que ya no estaban solos. ¿Quién había empujado realmente la puerta? ¿La bestia, el destino? ¿O la suma de silencios que Ana había venido a romper?
Dentro, la placa brilló con una luz pequeña, intacta de la humedad, como si supiera que su brillo era una respuesta. Ana sintió que, en ese instante, una larga cadena de preguntas, promesas incumplidas, operaciones ocultas, rostros que ya no respondían, se tensaba hasta el punto de romperse. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría algo dentro suyo. No era solo el hallazgo de un objeto, era la revelación de una verdad que estaba en la frontera entre su pasado y este momento. Cerrando el puño alrededor de la linterna, tomó la decisión que llevaría todo hacia adelante. No había vuelta atrás. Último cliffhanger de la parte. Al levantar la mirada, vio en la pared opuesta una puerta pequeña, una trampilla con bisagras corroídas, y, sobre ella, pintadas con brocha torpe, letras que decían «No abrir». De la rendija más baja, un latido débil, humano, respondió al suyo. ¿Qué había dentro? ¿Quién latía detrás de esa puerta pintada con advertencia? Ana sintió calor en las manos. El Mustang apoyó su frente contra su muslo, como si la urgiera a decidir. Ella metió la mano en el bolsillo, tocó la placa de su propio pecho, y sin titubear más, apoyó la llave que había recogido en la cerradura oxidada. La llave giró con un sonido que fue más un susurro que un chasquido. El metal oxidado protestó, y por un instante Ana creyó que el tiempo se había vuelto un péndulo detenido. Al abrir la trampilla, el aire caliente la recibió como una confesión. Olía a sudor viejo, a jabón barato, a hojas que se habían secado en un cajón. Abajo en la estrechez había una luz mortecina alimentada por una batería cansada, algo latiendo. Un latido que no era solo suyo. Bajó primero, lenta, midiendo cada peldaño con la disciplina de quien ha aprendido a contar hasta 10, para no disparar por impulso. El Mustang, afuera, apoyó la pata contra la madera como si supiera que su tarea terminaba donde comenzaba otra. Cuando llegó al borde, vio la figura en la cama. Un hombre encorvado envuelto en una manta, con una barba que había crecido a impulsos, y las manos temblorosas por la falta de uso. La luz reveló una cicatriz en su sien que Ana reconoció de inmediato. La misma que había visto una vez, en una foto vieja, cuando la guerra todavía tenía nombre. Tomás, pensó ella, como si el nombre fuera tanto un rezo como una sorpresa. Tomás abrió los ojos con un hilo de incredulidad. El primer sonido que oyó fue el resuello del Mustang en la habitación superior, y después la voz de Ana, que tembló y no tembló a la vez, igual que una radio que vuelve a sintonizar una canción olvidada. Él murmuró su nombre y el mundo por un segundo se alineó. Las piezas que años de silencio habían dispersado comenzaron a encajar. Pensé que estabas muerto, dijo Ana, y la frase salió sin adorno. No buscó disculpas heroicas. No las necesitó. Lo que necesitaba era saber por qué. Tomás respiró con dificultad y luego habló, con la calma de quien mide cada palabra porque conoce su valor. No estoy muerto porque alguien quiso que no lo supiera. Me necesitaban fuera de la vista. Supe cosas, Ana. Supe demasiado. Su voz era áspera por la sequedad y por la tinta de viejas mentiras. Me pusieron aquí. Me cuidaron algunos que aún tenían huecos de humanidad. Otros me dejaron caer. Pero me dejaron algo más. Pruebas. Extendió la mano hacia un maletín metálico junto a la cama. Ana notó el logo en relieve, el mismo símbolo que había visto grabado en la llave. Un emblema de operación, escueto y oficial. El maletín encajaba con la llave como si ambos hubieran sido hechos para encontrarse en exactamente ese instante. Ella abrió el maletín con las mismas manos que una vez habían registrado objetivos en noches sin luna. Dentro había carpetas plastificadas, cables, discos duros envueltos en bolsa de vacío, y sobre todo fotografías, transferencias de dinero, firmas en restaurantes que solo se mencionaban en murmullos, nombres que Ana reconocía y otros que jamás habría esperado.
Entre las páginas un recorte, la placa oxidada que ella había visto en la mesa. Su nombre, su número. El mismo día de la desaparición de su compañero, Ana sintió que la garganta se cerraba. ¿Por qué te escondieron? ¿Quién lo hizo? Preguntó, pero la pregunta fue más una llave aferrada a la duda que una demanda. Tomás la miró y su gesto fue la respuesta. Nadie era inocente allí. En ese momento, el silencio fue quebrado por un sonido que pasó muy cerca. Pasos en la superficie. Voces que no buscaban hablar sino imponer. Alguien, el hombre de la chaqueta, había vuelto o había venido acompañado. La temperatura de la sala descendió 2 grados. Tomás se incorporó con esfuerzo y, con una claridad que sorprendió, alcanzó un sobre con papeles que había escondido debajo de la almohada. «Si me sacas de aquí», dijo, «no solo nos vamos a salvar. Esto cae con nosotros o cae con ellos». Ana sabía lo que ellos significaba. Eran nombres con zapatos pulidos. Eran la presión que aprieta los nombres hasta hacerlos desaparecer. Era la certeza de que la verdad en una frontera es una moneda peligrosa. La puerta superior crujió. Una sombra recorrió la rendija como si maneara un aviso. Ana adoptó una calma aprendida en raciones y recuentos. Habló en voz baja, concisa. «Tengo pruebas», dijo. «Tengo una llave. Tenemos un caballo afuera». Fueron frases simples que repetían una estrategia. Mover, no quedarse. Por la abertura superior, el Mustang empujó con el hocico la madera de la puerta. Sus ojos, esos ojos, se hicieron grandes como 2 faros. En su actitud no había agresión sino determinación. Era un gesto de bestia que entendía el peligro y la necesidad. En el corredor alguien tosió. Un paso. Y luego un golpe seco. La puerta principal fue forzada desde afuera. La claridad se volvió un arma. Voces. «No se muevan», ordenaron. Pero la orden se fue a las paredes como un rumor. Ana se movió primero porque moverla era su forma de respirar. Tomás, aún débil, la siguió. La salida no era heroica. Era simple. Una escalera. Una tabla. Un caballo que sabía que supe. Montar a Tomás en un caballo herido no era ideal, pero no había ideal en esa noche. Había necesidad. El Mustang, con una paciencia que venía de la costumbre y del instinto, permitió que Ana subiera. Sintió la presión contra sus costillas. Era un peso que podía sujetar si ella se decidía. Ana se volvió hacia abajo con la vista fija en la trampilla, ya quieta, y vio a la figura del hombre de la chaqueta asomarse con una linterna. Sus ojos brillaron un segundo con reconocimiento y luego con cálculo. «Álzate», dijo. Una orden que parecía calibrada para tocar el orgullo. Ana le respondió con una decisión. Empujó. Subió por la lona y con las piernas tensas, se acomodó al lado de Tomás. El Mustang, con un movimiento que fue al mismo tiempo obediente y libre, arrancó cuesta afuera. El ruido en la superficie explotó. Luces trazaron el puesto. Voces persiguieron la sombra de unos pasos. Un disparo rebotó en la madera a lo lejos. No directamente hacia ellos, pero cerca como un aviso. El Mustang no corrió como un potro asustado. Avanzó con la cadencia de un animal que sabe conservar energía. Trotó, luego galopeó, buscando la ruta abierta que la memoria de la tierra le ofrecía. Ana sintió el latido de Tomás contra su costado. Sintió la respiración del caballo, profunda y medida. El animal, en un acto que fue tan práctico como simbólico, bajó la cabeza y frotó sus labios sobre la mano de Ana. Como si dijera, «Confía». La persecución se estrechó. Un vehículo rompió la distancia y apareció por la vaguada. Hombres encapuchados saltaron con gritos. Ana conocía esa coreografía. Un corto, una maniobra, un intento de cercar. Sabía también que la ruta que había tomado el Mustang tenía una bifurcación que pocos conocerían. La ruta que ella conocía. Con sus manos acarició el cuello del animal. Y el animal, como recompensa, aceleró. Evadieron la primera trampa. Viraron por un sendero que apenas era un rasguño en la tierra.
El motor les siguió, pero la oscuridad y la experiencia de la bestia les dieron ventaja. En un claro, el vehículo se detuvo, y los perseguidores se dispersaron en busca de pasos. Ana, con Tomás recostado, abrió el maletín y mantuvo las pruebas en su regazo, como si sostener la verdad fuera sostener a alguien vivo. Miró al hombre junto a ella, y vio en su rostro una calma que no era solo alivio. Había alivio, y al mismo tiempo, la certeza de que el precio sería alto. Tomás dijo con voz baja, «No es solo dinero lo que pagarían, es reputación, es libertad». Ana lo escuchó y por primera vez en muchos años, permitió que su pecho se llenara de algo parecido al perdón. En lo alto, como un juramento, el Mustang se detuvo y relinchó, una nota clara que cortó la noche. El sonido fue recogido por los oídos de quienes habían perdido su humanidad hace tiempo, y en ese relincho quedó la promesa de que la verdad había sido encontrada. Pero la promesa aún no era justicia. La mañana amaneció con un gris denso que parecía decidido a no revelar demasiado. Ana y Tomás llegaron al pueblo en silencio, como dos náufragos que no necesitaban hablar para agradecerse. Entregaron las pruebas a una periodista que conocían por su ética, más que por su nombre. Una mujer con ojos secos que entendían el valor de los documentos. La periodista tomó las carpetas con manos firmes y dijo, «Esto no se queda aquí». Ana sintió por primera vez que el peso de la paciencia valía la pena. La nota se extendió como una grieta en el hielo. Pronto aparecieron otros. Oficiales honestos que enmendaban sus silencios. Vecinos que recordaban pequeñas piezas que encajaban en un rompecabezas mayor, y una voz en la radio que pronunció los nombres implicados sin pestañear. Algunos de los hombres que habían intentado capturarlos fueron detenidos en controles inesperados. Otros huyeron con la sombra a cuestas. La placa oxidada, expuesta en la mesa de la periodista, brilló con una nueva posibilidad. No era solo el sello de una pérdida, era prueba de una red que había sido desnudada. Tomás recibió atención médica y lentamente, su cuerpo comenzó a responder. Las infecciones cedieron. Y con la recuperación volvió la memoria. Contó cómo había descubierto transacciones que vinculaban contratistas con oficiales de alto rango. Cómo había querido exponerlo y había pagado el precio. Dijo también que, en algún momento, había comprendido que su mejor posibilidad era desaparecer y dejar las pruebas en espera de alguien con coraje para encontrarlas. «No fue solo suerte», dijo con una sonrisa que llevaba dolor. «Fue un caballo. Ese caballo no me trajo por coincidencia». Ana acarició el pelaje del Mustang aquella tarde, y el animal cerró los ojos como si entendiera que había sido parte de algo mayor que su propia supervivencia. La vida cotidiana, sin embargo, no se reorganiza en un día. Ana regresó a su casa con marcas nuevas en el alma. La experiencia la había mostrado y la había cambiado. Había una mezcla de alivio y de desasosiego. Había rostros en periódicos que ahora mostraban nombres. Había preguntas públicas que exigían respuestas privadas. Por las noches, en su cama, Ana soñó con el relincho del Mustang y con el cuerpo de Tomás, recobrando la postura de quien puede caminar sin cargar secretos. El pueblo se transformó gradualmente. Algunos vecinos dejaron de mirar hacia otro lado. Otros murmuraron que las cosas nunca deberían haberse descubierto. Ana, que había aprendido a medir el alcance de sus acciones, no buscó gratitud ni fama. Quería una cosa pequeña pero definitiva. Que Tomás pudiera volver a andar por la vida sin ver sombras en cada esquina. Lo demás, lo que viniera después, sería trabajo de otros. Ella había abierto la puerta, había sostenido la llave. El Mustang se quedó. No se fue con la gloria ni con las miradas curiosas. Se quedó en el borde del pueblo, donde la hierba era más alta y el viento contaba historias a quienes quisieran escucharlas. Ana lo visitaba cada tarde. Le llevaba manojos de avena, lo peinaba con manos lentas y a veces, sin decir nada,
Ponía la palma sobre su cuello y compartía con él el silencio que antes había guardado para sí. Tomás, con el tiempo, recuperó parte de lo que había perdido. La voz para reír, la certeza para planear pequeños viajes, la paciencia para leer el periódico sin esperar el golpe. Un día, caminando por la ribera, encontró a Ana mirando el horizonte. Ella sostuvo la placa que una vez fue señal de muerte, y ahora era un emblema de verdad. La dejó en su mano como quien entrega una ofrenda. «No necesitabas traerme aquí», dijo él, y ella respondió con la misma sencillez que la había definido siempre. No podía ignorar la llave. La plaza del pueblo guardó la historia en murmullos y en cafés. La periodista publicó artículos que abrieron investigaciones. Hubo audiencias, declaraciones bajo juramento, y al final, algunos nombres fueron llevados ante jueces que parecían, por un rato, capaces de escuchar. La justicia no fue perfecta. ¿Qué justicia lo es? Pero fue suficiente para limpiar un rincón y permitir que la luz entrara por al menos una ventana. Para Ana, la verdadera resolución no estuvo en los documentos entregados ni en las detenciones. Estuvo en la manera en que dejó de mirar por encima del hombro. Estuvo en el sueño que volvió menos pesado. Estuvo en la tarde en que Tomás, ya fuerte, subió a la cerca y dijo, con los mismos ojos que un día la arrastraron a la guerra, «Gracias», y no supo cómo decir más. Ella abrió la boca para decir que no hacía falta agradecer, pero en vez de palabras posó su mano sobre la frente del Mustang y dejó que el silencio fuera suficiente. El caballo, con la quietud de quien ha hecho lo que debía, bajó la cabeza hacia ella. El gesto fue pequeño y sin teatralidad. Un roce, un aliento. Pero en ese roce estuvo la devolución de algo que Ana había pensado perdido para siempre. Un nombre propio sin culpa. El animal, con sus orejas alertas y su respiración medida, se convirtió en memoria viva de que a veces la salvación viene de donde menos se espera. Y la frontera, esa línea que divide y define, dejó de ser un lugar de miedo para ser un lugar donde la verdad tuvo suelo para echar raíces. La última imagen que quedó, mucho después de las audiencias y las noticias, fue la de Ana caminando hacia el Mustang al atardecer. Ella no era la misma que había entrado en la casa con placas y órdenes. Tenía marcas nuevas, sí, pero también una ligereza que antes no conocía. El caballo la miró y, por un instante, pareció reconocer en ella a la mujer que, en otro tiempo, le habría dado de comer y le habría contado su historia para dormir. Ana dejó caer la mano sobre su costado y, en el sonido de ese contacto, sintió que una puerta cerrada tiempo atrás había quedado, finalmente, entreabierta. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa la campana para no perderte más relatos como este. Comparte en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya seguido una verdad hasta el final? Tu voz puede encender otra historia.